En el siguiente video les voy a explicar cómo calcular la viscosidad de una mezcla de gases por medio de la siguiente ecuación, que cabe recalcar es una extensión del método de Champagne-Enscombe y es una forma alternativa bastante eficaz. La viscosidad de la mezcla es igual a la suma de N, donde N es la cantidad de gases o especies químicas de la mezcla, y alfa es cuántos gases vamos a utilizar, ya sea 1, 2 o 3 o los gases que vayamos a utilizar. X es la fracción de A por la viscosidad de alfa entre la suma de la fracción molar de beta por phi alfa beta, donde las cantidades adimensionales de phi alfa beta son, y nos plantea una ecuación. Entonces, se ha demostrado que la ecuación tiene una desviación media aproximadamente del 2%, y vamos a empezar. Voy a abrir una hoja totalmente en blanco y voy a empezar asignando una temperatura. En este caso yo escogí 293 Kelvin, ya es opcional. Y compuesto alfa, voy a hacer una tabla donde voy a insertar los datos. X, que es la fracción molar. Peso molecular, sabemos que sus unidades son en gramos sobre mol. Y la viscosidad. La viscosidad está dada en este caso en poise. Sabemos que existe micropoise, centipoise. Entonces yo escogí el metano, el N-butano y el nitrógeno. Yo voy a escoger una mezcla de estos tres gases. En alfa es 1, 2 y 3, ya que alfa son los gases que vamos a tener. La fracción molar se me ocurre, no sé, del metano de 0.2, N-butano 0.4, y como la suma de estos tiene que dar 1, 0.4 más 0.2 es 0.6, y 1 menos 0.6 es 0.4. El peso molecular ya lo tengo investigado. Ustedes lo pueden revisar. La viscosidad la vamos a calcular por otro método que ya habíamos hecho en clases pasadas. En este caso voy a utilizar el modelo o el método de Champagne-Enscombe y empezamos con el metano. Lo buscamos en nuestra tabla dinámica. Recordemos que tenemos que cambiar el peso molecular de cada compuesto o de cada gas que vayamos a trabajar. Y bueno, ni vi, nos da una viscosidad de 1.10 por 10 a la menos 4. Del N-butano cambiamos su peso molecular, que en este caso es 58.123, y nos da una viscosidad de 7.29 por 10 a la menos 5. Y finalmente el nitrógeno. Sabemos que el peso molecular del nitrógeno en sí es 14, pero como es un gas, lo multiplicamos por 2 y nos da una viscosidad de 1.74 por 10 a la menos 4. Una vez que tenemos estos datos, vamos a empezar a hacer una relación, o más que una relación, hacer ciertas combinaciones para que nuestra fórmula quede de una forma más sencilla. Por ejemplo, vamos a hacer la relación de el peso molecular de alfa entre el peso molecular de beta, y así con cada uno de nuestros gases. Empecemos. Alfa, beta, peso molecular de
alfa entre peso molecular de beta. Viscosidad de alfa entre viscosidad de beta. Y phi, que es otra ecuación, y si no me equivoco es la fracción molar por phi. Entonces aquí en alfa pues 1, 2 y 3. ¿Por qué hago eso? Con el fin de, como ya les dije, hacer distintas combinaciones y ya no batallar más. Entonces, empecemos con la primera fórmula, el peso molecular. Bueno, antes de eso voy a acomodar un poquito esta tabla y así no confundirme y que todo esté más ordenado. Así. Ok. Y aquí igual. Entonces, empecemos. Dijimos que es el peso molecular del primer gas, que en este caso es el metano, entre el mismo. Porque aquí nos da esa combinación, 1-1. Metemos el signo de pesos y así hacemos más rápido el procedimiento y nos da automáticamente. Vamos con el segundo gas, que es el peso molecular del N-butano entre el peso molecular del metano, porque es 2-1. Entonces, pues volvemos a arrastrar. Aquí es obvio que nos va a dar 1 porque es entre el mismo. Y aquí también nos tiene que dar 1. Entonces sigue del nitrógeno entre el peso molecular del metano. Y si nos da el 1. Hacemos exactamente lo mismo con la viscosidad, que es la viscosidad del metano. Como es 1-1 o la viscosidad del metano entre la misma viscosidad del metano, obviamente nos va a dar 1. Le cambiamos la notación, ya que no me gusta esa notación, me confunde un poquito más. Y arrastramos. Igual con el segundo gas. Voy a ir señalando estos gases y así no confundirme. La viscosidad del segundo gas, que en este caso sería el butano, entre la viscosidad del metano. Arrastramos y listo. Y obviamente la viscosidad del nitrógeno, que es lo que falta, entre la del metano. Arrastramos. En fin, vamos a tratar de insertar lo que es pues toda esta fórmula, toda esta de aquí, de phi alfa beta. Entonces vamos a comenzar. Que es igual a 1 entre la raíz de 8 por 1 más el peso molecular de alfa entre el peso molecular de beta, que es exactamente lo que tenemos aquí. Está el porqué de las relaciones que hicimos en elevado a la punto 5, perdón. Ajá. Eso se cierra desde aquí.
Entonces, más, no, perdón, por lo que es el peso molecular de, a ver, aquí sale a menos un medio, sí, ajá. Entonces aquí volvemos a sumar 1 más la viscosidad de alfa entre la viscosidad de beta, que es lo que tenemos aquí. Eso está elevado a un medio, aquí sí es positivo, por el peso molecular de beta sobre alfa. Y como aquí lo tenemos al revés, pues le sacamos la inversa. Es 1 sobre eso mismo, elevado a la punto 25. Todo eso desde 1 más, desde aquí hasta acá, está elevado al cuadrado. Y nos lleva 1. Arrastramos o le damos doble clic y ya automáticamente nos llena los demás datos. Entonces, lo que sigue a continuación, pues es multiplicar la fracción de cada compuesto por cada phi, que es prácticamente esto de que nos dice la fórmula, ¿no? Que es la suma de, de la multiplicación del peso de la fracción molar de beta por phi, y phi ya lo acabamos de calcular. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña suma, que va a ser la fracción molar del primer compuesto por el primer phi, el primer valor de phi, más la fracción molar del N-butano por el segundo valor de phi, más la fracción molar del nitrógeno por el tercer valor de phi. Eso lo vamos a centrar porque es nuestro dato del primer gas. Vamos con el segundo, hacemos exactamente lo mismo, nada más que con el segundo dato, o con el segundo gas, que es igual a la suma de la multiplicación de la fracción molar del butano por el primer phi. No, perdón, aquí no es del butano, aquí es del metano. Ajá. Más, al final voy a ver que todo esté bien de todas formas, más la fracción molar del N-butano por el valor de phi, el segundo valor de phi, más la fracción molar del nitrógeno por el tercer valor de phi en este caso. Nos da ese dato que de igual forma vamos a combinar y centrar. Y finalmente hacemos lo mismo, nada más que cambiando los datos de phi, porque obviamente cambian. Entonces es igual a la fracción molar del metano por el primer valor de phi más la fracción molar del segundo compuesto por el segundo valor de phi más la fracción molar del nitrógeno por el tercer valor de phi. Combinamos y centramos. Voy a percatarme de que todo esté bien y le voy a poner pausa. Bueno, confirmando que todo está bien, lo único que nos falta es meter la fórmula de la viscosidad total. Entonces pues voy a poner aquí viscosidad y voy a intentar meter esta fórmula, la cual nos dice que es la suma de la fracción molar de nuestro primer componente por la viscosidad de ese mismo componente entre
la fracción molar de beta o del segundo componente por phi, que es lo que tenemos aquí. Entonces, empecemos. La voy a insertar aquí. Es igual, bueno, mejor aquí. Es igual a, dijimos que es la fracción molar de nuestro primer componente por su misma viscosidad entre la fracción molar de beta por phi, que es exactamente lo que tenemos aquí. Más, nos pasamos al segundo gas, que es la fracción molar del N-butano por su misma viscosidad entre su valor de la fracción molar de beta por phi, que ya la tenemos previamente calculada. Y por último, el último gas, que es su fracción molar por la viscosidad entre su valor de fracción molar de beta por phi. Veo que todo esté bien. Enter. Y esta es mi viscosidad total o mi viscosidad de los gases, de estos tres gases, con estas fracciones, con este porcentaje molar, a 293 Kelvin.